Ahí sí. Bueno, anteriormente, para ir recordando los conocimientos que habíamos trabajado antes, vimos la crisis del siglo III, cómo estas transformaciones políticas y sociales generan un proceso de restauración imperial, pero restauración entre comillas, porque nos vamos a encontrar con un imperio súper distinto a lo que era el imperio romano pre-crisis del siglo III. Si queremos resumirlo en una palabra, nos vamos a encontrar con una militarización del imperio romano, más de lo que ya eventualmente era. También vimos el auge del cristianismo como una respuesta a distintas demandas sociales, culturales y políticas de la época que estallan en esta crisis del siglo III, principalmente el mundo de la ciudad. Y finalmente la tensión que va a generar entre esta herencia pagana y el mundo cristiano, que la dejamos ahí como un poquito en stand-by, como que están estos dos espacios constantemente luchando, pero todavía uno no se superpone sobre otro. Y la verdad, no, ninguno, el cristianismo nunca se superpuso sobre el paganismo total. Entonces, lo que vamos a ver hoy día va a ser como los aspectos centrales del monacato, eh, principalmente tirados más como para comprenderlo de cara al mundo de la Alta Edad Media, y un elemento central que va a ser fundamental después para cuando pasemos a la crisis del año 1000, las invasiones germánicas y cómo se va a reacomodar este mapa político europeo y van a aparecer todos estos pequeños reinos que después van a dar paso al mundo de la Europa moderna. Y finalmente, la idea de la Roma eterna, que no, vamos a, como, a ocupar como una especie de microscopio sobre el mundo europeo y vamos a profundizar sobre cómo la Iglesia tomó el relevo de lo que fue el mundo romano, por eso lo titulé del Senado al auge del papado, y también esto va a ser fundamental después como para entender la sociedad europea, yo diría que hasta buena parte, sí, yo diría que hasta mediados del siglo XIX, que va a ser esta tendencia bastante compleja que va a tener la iglesia, la relación en realidad bien compleja que va a tener entre el gobernante secular o político con la iglesia romana. Y en ese sentido, vamos a partir primero con esto que se denomina el pueblo de Dios, que es en el fondo una caracterización del mundo del monaquismo. Lo que ven al fondo es un fresco, ¿no? Me parece que es un fresco, una pintura en pared, más bien tardía, y que representa la donación de Constantino. ¿Alguno me puede comentar qué es la donación de Constantino? ¿O a qué le suena? ¿O qué podría ser la donación de Constantino? Puede que me equivoque, pero leyendo el texto de Marrow lo imagino con como veneración a una figura de poder y el sentido la, de la entrega y de la veneración a una persona, pero no sé de qué se trata el proceso. Está bien. Pero ¿qué es lo que a ti en este concepto, cuando yo te digo la donación de Constantino, qué te hace pensar dentro de esa frase que hay una idea de veneración, como de una relación de poder? Porque tú me dices una entrega de algo. Eh, Supongo que en la figura del emperador de Constantino, ¿Mm? pero no sé. No, sí, va súper bien. ¿Alguien más desea agregar algo? Bueno, como bien decía su compañero, claro, esta idea de la donación siempre implica como una especie de entrega de poder. Y lo que vamos a ver acá, en el fondo, la donación de Constantino, en realidad nosotros vamos a descubrir, y ese va a ser uno de los elementos que va a, a marcar el paso al mundo del Renacimiento italiano, porque hubo muchos renacimientos. Eh, Al descubrirse que este texto, porque la donación de Constantino es un texto, un pergamino, donde supuestamente Constantino le donaba, si mal no recuerdo, León I, el primer papa, uno de los primeros papas, le donaba la potestad o el poder del imperio. En el fondo, hacía legítimo heredero al papado el poder imperial de Roma. Entonces, eventualmente, al haber una vacancia del poder en Roma, el Papa y la Iglesia Católica eran los que decantaban ese poder. Entonces, en esta figura es bastante interesante porque aquí vemos como Constantino le está entregando esto que se ve acá,
que este cerrito es la famosa mitra papal, que después vamos a ver unas bien famosas, que hasta el día de hoy es el símbolo del poder. Y también aparecen esto, este como paraguas, que también el papado lo va a ir adoptando como signos del poder posteriormente medievales e inclusive hasta el siglo XX. Entonces, ¿qué podemos decir del auge del monacato? Si lo planteamos en términos que ya hemos revisado anteriormente, el monacato va a ser una especie de nueva coiné cultural. Va a ser una nueva forma cultural hegemónica que se va a desarrollar a través del mundo de la Edad Media y que le va a dar sentido y le va a dar identidad. ¿Quiénes van a ser esas personas que van a movilizar esta nueva red cultural? Anteriormente teníamos a los filósofos, a los grandes pensadores, y aquí vamos a tener al hombre santo, que el monje en el fondo y el santo, una vez divinizado, se constituyen como un nuevo agente social que va a unificar y dinamizar las sociedades mediterráneas. En el fondo, cuando nos encontramos que el Imperio Romano se va a ir resquebrajando, se va a ir y finalmente va a desaparecer, pero mucho antes que eso, la misma institucionalidad del imperio ya no le hacía mucho sentido a las personas de esta época y no participaban de ella. El mejor ejemplo de ese, los senadores que hablábamos anteriormente, que se mandaban a cambiar al campo a sus humildes villas. eh, el santo va a empezar a aparecer como esta figura cohesionadora social. En cierto modo va a tener muchos antecedentes también en el mundo romano, porque no sé si ustedes alcanzaron a revisar eso, pero con el auge del cristianismo se le van a dar una serie de privilegios al mundo cristiano, y uno de esos va a ser que pueden juzgar, porque los juzgados romanos era bastante complicado realizar un juicio en Roma, porque se cambiaba constantemente la constitución. La constitución como entendía como este grupo de leyes centrales que le dan unidad y sentido a un Estado. Cada emperador escribía un nuevo texto constitucional. Ahí tú después tenías a la Cubillos reclamando que vamos a reclamar a desarmar la casa entera. Hay que preguntarle a los romanos que cada cuánto, cada 20 años tenían un nuevo código legal. Entonces, frente a esta complejidad del sistema romano, se le va a dotar a las iglesias, y principalmente a los obispos, la posibilidad de juzgar dentro de sus comunidades, como los litigios más eh, como hogareños, por decirlo de una forma, como lo que podría ser como el tribunal no de letras, es como el tribunal bueno, esto es como una especie de tribunal menor que hay en Chile, que se encarga de temas más como, por ejemplo, no sé, cuando no se pagan los arriendos, cuando hay este tipo de problemas más de índole social no tan compleja o que se relaciona con otras áreas del derecho. Juzgados civiles, ese es el nombre. Entonces, estos hombres van a tener una idea de que están dotados de un poder misterioso, de una fortaleza contra el demonio. ¿Se acuerdan que habíamos hablado anteriormente que este mundo le va a dar mucha importancia a la vida interior y va a entender su relación con la externidad del mundo como una lucha constante entre el bien y el mal? Y el mal se va a ir relacionando con la idea del demonio. Entonces estos hombres van a tener un poder y fortaleza contra este mismo demonio y eventualmente una conexión íntima con Dios, que Brown se le llama la parresía, que en el fondo como estos hombres van a estar en constante labor religiosa, van a hacer estos ayunos, van a estar en constante ascesis, de ahí viene la ascética, van a encontrar una especie en un estado mucho más purificado y mucho más cercano con la divinidad. Por lo tanto, se van a generar como una especie de conexión con la divinidad, que en el fondo el pueblo y la sociedad se lo va a, a reconocer. Pero en cierto modo, ellos también van a continuar con estructuras culturales del imperio. Eh, la misma idea de la ley de Dios y del emperador son implacables. O sea, lo que dice Dios y lo que hace el emperador no se pone a discusión. Y eso lo van a explotar muy bien los monjes de esta época también. Va a haber una lógica de favor divino o imperial. ¿Con qué me refiero a esto? Con que las relaciones que se van a establecer en este primer cristianismo van a ser muy como de una forma servil. Se van a hacer favores. De hecho, la idea de la esperanza en estas sociedades no es tanto como una esperanza de salvación absoluta o libertad, sino que en el fondo alguien me va como a alivianar la carga que llevo día a día. Ahí la idea del favor. Y eventualmente dentro de un favor yo quedo
atado en un vínculo de gratitud con la persona que me hace el favor. Y los hombres santos como intermediario entre Dios y el emperador. En muchos casos, estas figuras, como ya les comentaba yo, desde una perspectiva legal, pero también desde una perspectiva social. De hecho, durante Brown lo menciona, durante una de estas rebeliones que van a haber cerca del finales de la Antigüedad Tardía, la ciudad de Antioquía se iba a rebelar y el emperador manda a sus enviados como para literalmente quemar toda la ciudad, y estos monjes del desierto se hacen presentes y convencen a los enviados del emperador de que no lo hagan. Entonces ahí tempranamente nos vamos a ir dando cuenta que va a empezar a aparecer una tensión entre la ley de Dios y la ley del emperador. Y eventualmente se supone que uno es reflejo del otro, pero como ustedes se imaginarán, siempre hay conflicto en ese sentido. Y bueno, esto va a ser reforzado por esta idea del personalismo de la sociedad tardoantigua. Y yo creo que aquí es donde nosotros nos encontramos con uno de los grandes elementos que va a transformar la Edad Media como un proceso separado de la antigüedad. ¿Por qué? Porque durante la antigüedad, o al menos durante su periodo más clásico, una de las principales características era que el ser humano se organizaba en torno a ciudades, y el poder se asociaba a la idea del ciudadano, del politai en griego, del ciudadano en tanto un representante de una comunidad mayor. En cambio, en la Edad Media nos vamos a encontrar que va a aparecer esta idea del personalismo. O sea, si bien va a continuar muy fuerte el vínculo con las comunidades, por eso, por ejemplo, era muy simbólico que se convirtiera un rey, porque luego se iban eventualmente a convertir todos sus súbditos, pero sí iba a haber una distribución del poder mucho más jerárquica, menos democrática, si uno lo puede decir en ese término. El hombre se va a entender como que es un depositario del centro del imaginario popular. El imaginario popular se va a condensar en determinados santos que van a ser representantes no solo como seres humanos, sino también de características de una comunidad. Pero es interesante que ya no va a ser la ciudad, va a ser una persona que va a tener ciertas características, que van a ser representativas de esa comunidad. Y ya esto se va a volver tan fuerte, el cristianismo se va a extender tanto, que cerca del año 380 va a existir la necesidad de que el emperador también sea cristiano. Y en ese punto, los emperadores también se van a dar cuenta de cómo el cristianismo se va a transformar en una herramienta de control y de cohesión social. ¿Vamos claro hasta el momento? ¿Se entiende? Sí, Sí, súper. Ya. Ustedes saben, ahí tengo un chat. Sí, ya, muy bien. Cualquier duda, cualquier consulta, yo siempre digo, nadie nace sabiendo, así que ustedes me preguntan, no. Javier, disculpa. Entonces, como en esta época no sería como, en verdad no estoy para nada seguro, como el papado en sí, como ya, como ciudad, ¿o no? ¿O nada que ver? Sí, mira, esta clase va a terminar con el papado. Ah, ya, Entonces, buena. pero bien, buena percepción. Te vas dando cuenta cómo la figura del papado romano, porque el papado oriental va a ser distinto. Bueno, acá alentándole un poquito, nosotros llamamos papa al papa de Roma, pero en realidad hay como 5 papas, técnicamente hablando, porque cada patriarcado tiene su papa. La diferencia es que en Occidente se organizó en un solo patriarcado que fue como hegemonizándolo todo, y Oriente mantuvo sus distintos patriarcados. Entonces va a estar el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Antioquía, el patriarcado de Alejandría, y de hecho se van a separar. Y en Oriente, a diferencia de Occidente, hacen constantes concilios. Entonces eso te habla del nivel de hegemonía del poder. El último gran concilio en Occidente fue el Vaticano II de los 60, si mal no me equivoco. En Oriente el año pasado hubo un concilio. Y de hecho la iglesia de Antioquía subió un video diciendo que ellos no iban a participar por tal y tal razones, y nadie excomulgó a nadie, que es lo que pasa, lo que sí pasó en Oriente. Pero buena percepción. Vamos viendo cómo se va conformando esta hegemonía del poder de la iglesia. Y aquí nos encontramos con 2 elementos que van a ser clave dentro de los imaginarios de la época, no solo desde una perspectiva política, sino también desde una perspectiva cultural, que se van a conformar en esta época.
¿Se acuerdan que yo les había hablado que originalmente, cuando uno se convierte al cristianismo en esta época, para encontrar la salvación, uno solamente se tenía que convertir? Te bautizabas, vivías una vida relativamente em, eh, juiciosa a ojos cristianos y entrabas al reino de los cielos. Esto no era tan así para todo el mundo, porque en realidad el romano promedio, hay que siempre considerar el contexto en el que se desarrolla esto, en esa época tenía la recepción de muchas otras religiones. Entonces ellos veían el cristianismo como una de las múltiples posibilidades de las cuales se podía acceder a la religión. Y no era raro que los senadores, tanto personas con mucha cultura como otros de clases más bajas, entendieran el cristianismo como algo que podía ser integrado dentro de otras lógicas religiosas más amplias. Por eso a los cristianos en el primer momento les solicitaron que hicieran una estatua de su Dios y lo pusieran en el panteón. Entonces, el cristianismo no era tan, el dogma, las reglas del cristianismo no estaban tan asentadas y no eran tan rígidas, y menos aún respecto con el comportamiento de cada uno de los fieles a esta religión. Em, de ahí que no era raro de que hubiera personas que en público eran cristianas y en el fondo, en privado, eran paganas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un mayor número de conversiones, lo cual implica una necesidad de un mayor compromiso con el dogma. O sea, que la doctrina religiosa se vuelva mucho más consistente. Que tengamos claro cuáles son los pasos que tiene que seguir un cristiano. Y ahí aparece la idea del juicio final, que ustedes lo ven representado acá sería a mi izquierda, pero no sé a cuál izquierda de ustedes, en una pintura rusa, me parece del siglo XV, pero que si bien es tardía nos sirve muy bien para darnos cuenta de qué es lo que se pensaba y lo que representaba esta idea del juicio final. Como ustedes muy bien acá ven, se trata de un acontecimiento drástico en el proceso de redención a la vida eterna. Eh, Evidentemente por lo que todos sabemos, o sea, se supone que va a llegar un momento en el cual nosotros morimos y pasamos, en la lógica cristiana, a un juzgado donde Cristo, como emperador y juez, va a evaluar nuestra alma y nosotros comparecemos ante Él en torno a cómo hemos llevado nuestra vida y decidimos si es que somos salvos o, como se muestra en esta pintura, somos pecadores y seremos castigados por el resto de la eternidad. Entonces, esta idea del juicio final, que también va a estar presente en el mundo antiguo, los griegos tenían un juicio final, en el mundo persa también estaba, en el mundo egipcio también, pero quizá no con las connotaciones que tenía para el cristianismo. Los monjes lo van a explotar como una herramienta de control social. Entonces ellos van a través de estos mismos cuadros anticipar los terrores e ideales que había que seguir para el tránsito divino. Esto sumado a un mundo en el cual había una gran preocupación por lo ultramundano, va a reforzar la difusión territorial del cristianismo. O sea, como va a haber esta gran preocupación por qué es lo que pasa después de la muerte y el cristianismo no está dando esta respuesta y se está volviendo tan hegemónico, va a hacer que se implante con mucha más fuerza. Porque la idea del juicio final implica una serie de valores, de elementos morales que yo tengo que poner en práctica en mi vida diaria. Entonces eso, claro, se van a ir aprendiendo, las personas van a ir integrándola dentro de su identidad. Y en ese sentido, el obispo se va a transformar en un administrador colonial de las almas de sus fieles y que tiene que responder por ellas. De hecho, Agustín de Hipona, todos estos grandes filósofos cristianos, de los primeros filósofos cristianos, van a tener esta mentalidad de que ellos cuidan como rebaño y que en parte es su responsabilidad. Y bueno, el infierno va a aparecer en esta forma tan particular que ustedes ven acá como una especie de una boca de un reptil, que va a ser uno de los motivos artísticos típicos que lo vamos a encontrar hasta en la época de las guerras napoleónicas salía, del infierno representado como una boca. Esto viene de un verso, me parece que del Apocalipsis, que dice una cosa así como, y los pecadores nunca salieron de las fauces de la serpiente. Entonces, por eso se representaba muy explícitamente la serpiente acá. Eh, y bueno, los santos, que los vemos acá como unas especies de intermediarios, pero que intermediarios que también separan lo que va a ser lo salvo de lo condenado.
Y en muchas de estas representaciones también se va a ver cómo los santos paran, como en este caso con las escrituras, separan a los que caen en las llamas del infierno y los que no. De hecho, en la Capilla Sixtina, en este fresco de Miguel Ángel, hay una parte donde aparecen los santos como parando a la gente para que no entre al cielo. Y bueno, ustedes ven a los demonios ahí, que son estas distintas personificaciones, y esta idea del infierno como un lugar donde te quemas, demuestra también cómo el cristianismo entró en un sincretismo con otra cultura. Porque ya nos quedan 10 minutos. El, el infierno originalmente para el mundo griego y para el mundo romano va a ser un lugar helado, o en el caso del mundo griego va a ser un lugar oscuro, donde el verdadero castigo es la incapacidad de sentir, como que no puedes sentir nada. De hecho, Aquiles en la Odisea dice que él preferiría ser el último de los pordioseros antes de estar ahí. En cambio, para el infierno cristiano se va a ver muy influenciado por el zoroastrismo. Para el zoroastrismo, para la cultura del mundo más asiático, persa, el infierno son llamas. Se asocia principalmente por la idea del desierto, como ya de por sí el calor es algo terrible, estar constantemente rodeado de calor es como un castigo mucho más complejo. Y esto nos demuestra también cómo el cristianismo va a estar muy impregnado de sincretismos propios del mundo oriental, porque precisamente la primera parte del mundo que se convierte al cristianismo es Oriente. ¿Dudas, consultas hasta acá? ¿Se entiende todo bien? Ya. Y bueno, como complemento a esta idea va a aparecer el conflicto bajo este concepto del césaropapismo. Y aquí hace referencia a que el Papa eventualmente va a decantar poderes de un gobernante político como el César. Em, si bien el emperador va a ser responsable ante Dios de las almas de su imperio, esta modalidad se va a dar distinto entre Occidente y en Oriente. En Occidente como va a ser un mundo mucho más segmentado socialmente, mucho más fragmentado, los obispos terratenientes y los aristócratas van a tener una mayor fuerza frente a los gobernantes civiles y los van a subordinar en cierto modo. Y aquí va a aparecer la fuerza del obispo como un cohesionador social en medio de estas invasiones que destruyen el imperio. En cambio, en Oriente, esta idea del emperador como un cuidador de almas se va a integrar a la autocracia imperial. O sea, va a ser una de las nuevas atribuciones que va a tener el emperador oriental. También vamos a observar que el monaquismo se va a desarrollar en las ciudades, en distintas, y que va a fortalecer elementos de parámetros más bien económicos y teológicos. Em, el monaquismo oriental va a ser mucho más intelectualmente complejo, al menos durante esta época, que el occidental. Bueno, de hecho, esa va a ser una de las razones por las cuales las aristocracias paganas y cristianas se van a acercar en Occidente. Em, y vamos a encontrar también cómo entre Oriente y en Occidente se van a dar dos modalidades diferentes eh, geográficas y también materiales del cristianismo. O sea, el cristianismo en Oriente se va a encerrar principalmente en los monasterios episcopales y en Oriente esto se va a realizar a través de las ciudades y la opinión popular y religiosa. En ese sentido, en Oriente va a ser mucho más fuerte la opinión que van a tener las comunidades sobre lo que piensan ellos que es el cristianismo y que no, y eso va a tener repercusiones muy fuertes a la larga. Pero va a aparecer un pequeño Perdón, problema. esta responsabilidad de los emperadores sobre las almas era otorgada por el Papa. No, se subentendía que, a ver, cuando Constantino oficializa el cristianismo como una religión oficial del Imperio Romano, se asume que eventualmente toda la romanidad es cristiana, después, y que el Imperio Romano en sí mismo también es cristiano. Por lo tanto, el destino del imperio es la salvación de las almas, no solamente desde una perspectiva material, que en este caso sería mantener la famosa Pax Romana, que el imperio funcione, que los caminos estén en buen funcionamiento, que se proteja de imperios extranjeros. En el fondo, mantener esta idea de una paz eterna dentro del imperio, pero como se va a sumar ahora este elemento religioso, de que ahora entendemos que la vida también se desarrolla después de la muerte, el emperador también va a tener esa responsabilidad
de mantener un dogma concreto, de que en cierto modo también estaba en el mundo romano, porque el emperador también era Pontifices Maximus, que era el título que tenía, que también Augusto lo ocupó. De hecho, Constantino, esa otra de las cosas que la iglesia poco comenta, eh, nunca dejó de oficiar a los dioses paganos, porque se subentendía que Roma también necesitaba de esta protección divina. Eh, pero no es necesariamente del Papa. En realidad se va a entender que el emperador, como una autoridad, entre comillas, superior al obispo, políticamente, era el que iba a decantar esta responsabilidad por sobre todo. Ahora bien, cuando ocurrió la fragmentación de Occidente y el emperador literalmente era un niño chico que lo sacaron del trono, los obispos se arrojaron esta responsabilidad. No sé si te queda más claro con eso. Sí, gracias. ¿Sí? Ya. Pero vamos a tener un problema dentro del cristianismo, y el cual va a ser que, cuál va a ser el espacio de estas tribus bárbaras, o como decía el profesor, sociedades étnicas, van a tener dentro de este universo religioso. El cristianismo hay que entender, en primer lugar, que se expande por las ciudades, por los grandes centros del Mediterráneo, van a ser los que se van a transformar en los patriarcados, y en ese sentido la ética cristiana, ¿qué significa ser un buen cristiano y cuáles son los pasos que uno tiene que seguir para entrar al reino de los cielos, se constituyen en el fondo de una lógica ciudadana y pacifista. Em, el cristiano esencialmente en esta época es pacífico, no va a la guerra, porque además acuérdense que uno de los 10 mandamientos es no matar. Entonces eso va a ser bastante fuerte dentro del mundo cristiano. Pero ¿cuál va a ser el problema? Que a partir del 370 vamos a tener una serie de invasiones, algunas las cuales van a entrar de una forma increíble y van a desbaratar el imperio, y que van a dar paso a batallas encarnizadas como la que fue en Adrianópolis, eh, que van a tener a estos nuevos grupos dentro del mundo cristiano. Entonces aquí es donde donde el cristianismo se empieza a hacer grandes preguntas, y de hecho los mismos obispos se las hacen, y es ¿qué lugar tendrá Dios en el mundo salvaje, en el mundo de los paganos? ¿Y cómo pueden sobrevivir las virtudes cristianas entre estos bárbaros? ¿Se entiende más o menos cuál va a ser este conflicto con la llegada este conflicto cultural y religioso con la llegada de estas tribus étnicas? Chat. Sí, ya. Vamos todos. Yo puedo verlo como sus cajitas oscuras acá, entonces me pueden poner la manito para arriba y es más fácil. Bueno, pregunta. Voy a parar ahora esta porque ahora vamos a ver lo que son las invasiones germánicas más propiamente tal, para que les quede más claro el panorama y cómo se fueron desarrollando. Y mientras paro esto, bueno, alguna consulta, alguna duda, algo que no hayan podido no hayan